Dios nos bendice grandemente. Gracias por acompañarme en esta lectura de Joyce Meyer. Siempre recordándoles, invitándome a mí a acordarme y a buscar la palabra de Dios ante cualquier consejo de cualquier ser humano. Estamos en esta segunda parte del capítulo La culpabilidad, en donde Dios nos recuerda que la culpabilidad da peso y peso emocional. Dios jamás nos va a poner encima ningún peso, ninguna culpabilidad. Pero sí el Espíritu Santo nos regala la convicción para saber en qué momento nos estamos alejando del plan perfecto de Dios con nuestros actos. Y siempre nos aligera la carga cuando decidimos entregarle a Él nuestra mala decisión, pedimos perdón y nos damos la media vuelta. Continuemos entonces en este capítulo sobre la culpabilidad. ¿Qué te hace sentir culpable? ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a la situación? Puede que descubras que es una falsa culpabilidad o puede que sea genuina, pero de todos modos, la palabra de Dios tiene la respuesta a tu dilema. Si es un falso sentimiento de culpabilidad, entonces decláralo como tal y decide que no permitirás que tus sentimientos te gobiernen. Si tu culpabilidad está basada en un pecado genuino, entonces sigue el patrón bíblico para librarte de ella. Arrepiéntete, confiésalo, pide perdón y recibe el perdón por fe. Ahora cree y confiesa que Jesús se ha ocupado de tu pecado y de tu culpabilidad y sigue adelante. El Espíritu Santo se nos ha dado por muchas razones y una de las verdaderamente importantes es para convencernos de pecado. Deberíamos amar y apreciar toda convicción porque sin ella podremos fácilmente vivir vidas de autoengaño. Una persona espiritualmente madura puede recibir convicción y no dejar que eso le condene. La corrección de Dios no es nunca rechazo. Es una señal de su amor que no está dispuesto a dejarnos tal como estamos. Y Él obra diariamente para cambiarnos a su imagen y ayudarnos a desarrollar su carácter. Culpabilidad real e imaginaria. Cuando eres propenso a la culpabilidad, el diablo tiene un día estupendo. Te garantizo que él, sin duda alguna, se aprovechará de ti, obrando por medio de otros para jugar con tu culpabilidad. Puede que los demás te hagan sentir que sufrirán mucho si no haces lo que te piden. Tu respuesta debe ser seguir tu propia intuición de Dios y no aceptar la responsabilidad del gozo de ellos. Puede que tengas padres ancianos que te harán sentir culpable si no atiendes a todos sus caprichos. Si tenemos una obligación bíblica hacia nuestros padres, de asegurarnos de que estén bien atendidos cuando sean ancianos. Pero no podemos ser responsables de su gozo. Muchas de las cosas que las personas esperan son expectativas de ellos y pueden ser bastante irrealistas. Puede que estén pensando solo en sí mismos sin tener comprensión alguna de ti y de tus otras responsabilidades. El sentimiento de culpabilidad es tan horrible que normalmente haremos casi cualquier cosa para apaciguarlo. Si permitimos que otros nos hagan sentir culpables, ellos pronto aprenderán a manipularnos, utilizando nuestra debilidad para obtener lo que quieren. Debes entender que no estás obligado a hacer algo solo porque otra persona quiera o piense que deberías hacerlo. Eso no significa que no queremos agradar a las personas y hacer lo que sea para su beneficio, pero no podemos permitir que sus deseos nos gobiernen. La culpabilidad puede proceder de una fechoría real o imaginaria. Yo me sentía culpable del abuso en mi niñez, aunque no era quien lo realizaba. Yo odiaba lo que me estaba haciendo. Esa culpabilidad se desarrolló en lo que yo denomino una culpabilidad adictiva.
Yo me sentía culpable todo el tiempo por nada en particular, al igual que por errores que cometía. Tenía un falso sentimiento de culpabilidad que estaba arraigando en la vergüenza. Las emociones tienen mente propia y Satanás las utiliza para engañarnos. No podemos suponer que porque nos sintamos de cierto modo, esos sentimientos nos están diciendo la verdad. En otras palabras, solo porque me sienta culpable no significa que sea culpable. De igual modo, puede que no me sienta culpable y aún así haya cometido un pecado. Puedo haber razonado en mi mente que lo que hice estaba justificado, aunque estuviera en contra de la palabra de Dios. Y al hacer eso me he engañado a mí mismo. El apóstol Pablo dijo que él no sentía nada contra sí mismo, pero que no estaba justificado por sus sentimientos. Él dejaba todo a Dios y esperaba que Dios lo convenciera de pecado cuando fuese necesario. Porque aunque la conciencia no me remuerde, no por eso quedo absuelto. El que me juzga es el Señor, de acuerdo a 1 Corintios 4:4. Los hombres que golpean a sus esposas les hacen sentir que los golpes son culpa de ellas. Las mujeres que permiten un trato así tienen poca o ninguna dignidad propia. Sienten que si el matrimonio fracasa será culpa de ellas. Y muchas realmente creen que deben de merecerse el trato que obtienen. He escuchado que el 7% de todas las mujeres reciben abusos físicos y el 37% reciben abusos verbales o emocionales. Eso significa que hay muchas mujeres que se sienten culpables y no tienen dignidad propia. Culpabilidad y enojo. La culpabilidad es una de las raíces del enojo. Inherentemente sabemos que no estamos hechos para la culpabilidad. Puede que lo entendamos conscientemente, pero nuestro sistema se rebela contra ello. Dios quiere que nos sintamos amados y aceptados. Y por esa razón se nos dice una y otra vez en su palabra que Él nos ama incondicionalmente. Incluso cuando sigamos estando en nuestro pecado y antes de que nos interesásemos por Dios o ni siquiera intentamos hacer algo correctamente, Él nos amó y envió a su Hijo a morir por nosotros y pagar por nuestros pecados. De acuerdo a 2 Corintios 5:21, podemos recibir a Jesús como nuestro Salvador. Él toma nuestro pecado y nos da justicia. Dudo de que muchas de nosotros entendamos el pleno impacto de eso. Sin que nos cueste nada en absoluto, somos hechos justos delante de Dios. Podemos sentirnos bien en lugar de mal. ¿Por qué no dar un paso de fe e intentarlo? Di o piensa algo bueno de ti mismo. No estoy fomentando un tipo de orgullo incorrecto, sino que te aliento a que seas lo bastante valiente para creer que eres la maravillosa persona que Dios dice que eres. En el Salmo 139, David confesó que sabía que Dios le había creado y después dijo: tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Versículo 14. ¿Crees en tu corazón que Dios te creó cuidadosamente y que eres maravilloso? La mayoría de las personas tendrían temor a creer eso. ¿Por qué nos sentimos más cómodos sintiéndonos mal con nosotros mismos que sintiéndonos bien? Se debe a que nos enfocamos en nuestros fallos y rara vez ni siquiera miramos nuestras fortalezas. Nos castigamos a nosotros mismos por nuestros fracasos, pero rara vez celebramos nuestras victorias. El Cantar de los Cantares de Salomón es una alegoría de historia de amor entre Dios y su pueblo. Lee atentamente la siguiente escritura. Todo tú eres bella, amada mía. No hay en ti defecto alguno. Dios te ama y ve el bien en ti.
Él ve aquello en lo que te estás convirtiendo y serás. Y no se preocupa en exceso por tus fracasos. Él los conocía todos ellos cuando te invitó a tener una relación íntima con Él. Lo único que Él quiere es tu amor y tu disposición a crecer en Él. Tu presencia es un regalo para el mundo. Eres único y singular. No olvides ni siquiera un solo día lo muy especial que eres. Con eso nos quedamos yo con el corazón regocijando al recordar que la palabra me dice, y si está escrito en la Biblia, Dios lo escribió y se refiere a mí, su hija, que nos ama incondicionalmente, que podemos lograr vivir plenos y libres en Él, porque Él ya pagó por nuestros pecados. Dejemos a un lado la culpabilidad que sabemos que no es diálogo de Dios, porque la convicción nos libera del pecado al permitir que nos demos la media vuelta al arrepentirnos. Los amo grandemente y seguimos en la próxima lectura, que es la tercera parte de este capítulo. Bye.